Mayo era sorprendentemente cálido para Springfield. Beatrice Havisham estaba arreglando tulipanes frescos en el escaparate de su pequeña floristería, Pétalos de Vía, y echó un vistazo a su reloj. Las manecillas marcaban las 6:15, lo que significaba que pronto podría cerrar la tienda e irse a casa. A casa, donde Todd la esperaba. Al pensar en su marido, Beatrice sintió que algo en su interior se contraía. Era extraño. Pensar en él la había hecho sentir de otra manera antes. El timbre sobre la puerta tintineó y la señora Jenkins, una clienta habitual, entró en la tienda. «Hola, querida. Necesito un ramo para mi sobrina. Hoy la han ascendido». «Por supuesto, señora Jenkins. ¿Qué prefiere? Tengo gerberas frescas y hermosas rosas», sonrió Beatrice, pasando automáticamente al modo de trabajo. Mientras preparaba el ramo, su mente daba vueltas pensando en la velada que le esperaba. Era miércoles, lo que significaba que Todd se quedaría hasta tarde con los chicos después del trabajo. Siempre se reunía con sus compañeros de la construcción los miércoles. Antes no había sido un problema, pero desde hacía 6 meses Todd llegaba a casa cada vez más irritable, y Beatrice intentaba anticiparse a sus estados de ánimo para evitar conflictos. «Parece que no estás con nosotros, querida». La voz de la señora Jenkins la devolvió a la realidad. «¿Va todo bien?» «Sí, solo un poco cansada al final del día». Beatrice le tendió el ramo a la mujer. «Tome, ¿qué le parece?» «Precioso, como siempre. Tienes mucho talento, Beatrice. Sabes, mi difunto marido solía decir que las flores son un lenguaje que solo entienden las almas sensibles». Beatrice asintió, aceptando el pago. A veces pensaba que las almas sensibles no solo entendían el lenguaje de las flores, sino también muchas otras cosas. Por ejemplo, cuándo callar y cuándo hablar. Últimamente tenía que elegir lo primero cada vez con más frecuencia. Tras despedir al último cliente, Beatrice cerró la tienda y se dirigió a casa. Su casa y la de Todd estaban a 15 minutos a pie, una casita de 2 plantas con una valla blanca y un jardín del que se sentía muy orgullosa. Hacía 4 años, cuando se casaron, aquella casa parecía un sueño hecho realidad. Beatrice recordaba cómo había conocido a Todd. Había sido en la feria del pueblo, donde había ayudado con los arreglos florales. Todd Everett trabajaba entonces en la construcción, pero estaba a punto de convertirse en capataz. Alto, ancho de hombros, con una sonrisa desarmante y confianza en cada movimiento, destacaba entre los demás hombres. Cuando se le acercó y le pidió que le preparara un ramo para una ocasión especial, nunca imaginó que sería para ella y que ese día cambiaría su vida. El cortejo de Todd fue hermoso y persistente. Se presentaba por las mañanas en su pequeña tienda con café, la invitaba a cenar y le hacía pequeños pero conmovedores regalos. Beatrice, acostumbrada a una vida tranquila con su padre tras la muerte de su madre, estaba fascinada por la atención de un hombre así. Su padre, Harrison, se mostró escéptico al principio, pero al ver la felicidad de su hija, se ablandó y dio su bendición para el matrimonio. La boda fue modesta. La propia Beatrice confeccionó su ramo de peonías blancas y lavanda. Compraron la casa con la que Todd había soñado tanto tiempo. O mejor dicho, Todd la había comprado. Había insistido en que la casa estuviera a su nombre, explicando que un hombre debe mantener a su familia. En aquel momento le había parecido un gesto muy romántico. Al llegar a su calle, Beatrice aminoró el paso. El coche de Todd no estaba en la entrada, lo que significaba que aún no había vuelto del trabajo. Sintió alivio y culpa a la vez. Estar cerca de su marido se había vuelto difícil últimamente. Vigilaba constantemente sus palabras, temerosa de decir algo equivocado, de disgustarle. La casa estaba tranquila y fresca. Beatrice encendió la luz y se dirigió a la cocina. La cena tendría que estar lista antes de que Todd regresara.
No le gustaba esperar y siempre decía que se merecía una cena caliente y una casa limpia después de un duro día de trabajo. Yo gano el dinero básico, tú al menos podrías ocuparte de la casa. La frase se había vuelto casi familiar durante el último año. Su pequeña floristería, que había abierto antes de casarse, siempre había sido considerada un bonito hobby por Todd. Para ella, sin embargo, era el trabajo de su vida. Había invertido la herencia de su madre y todas las habilidades que había aprendido en la universidad, donde había estudiado floristería y fundamentos empresariales. La tienda le reportaba unos ingresos constantes, pero Todd no parecía darse cuenta, recalcando siempre que era él quien ganaba el dinero de verdad. Mientras calentaba la sopa, Beatriz oyó sonar el teléfono. En la pantalla apareció «Papá». El corazón le dio un vuelco. Hacía más de un mes que no hablaban, desde que Todd y ella habían vuelto a pelearse, y su marido le había dicho en un santiamén que su padre metía las narices en sus asuntos con demasiada frecuencia. «Hola, papá», intentó mantener la voz alegre. «Hola, Bea». La voz de su padre sonaba cálida, pero con una nota de preocupación. «¿Qué tal estás? Hace mucho que no sé nada de ti». «Estoy bien, solo con mucho trabajo». La familiar mentira salió de sus labios con facilidad. «¿Cómo estás tú?» «Todo lo bien que puedo estar a mi edad», sonrió Harrison. «Escucha, estoy pensando en ir a verte la semana que viene. Quiero verte». Beatriz se quedó helada con la cuchara en la mano. Todd se pondría furioso. No soportaba a su padre, sobre todo después de que Harrison hiciera una vez un comentario sobre la forma en que su yerno hablaba a su hija. «Papá, no estoy segura de que sea el momento adecuado. Bea, no te he visto en casi 6 meses, y hay algo en tu voz que me preocupa. Estaré allí el miércoles. Ya he comprado el billete». Beatriz conocía ese tono. Cuando su padre se decidía, era imposible hacerle cambiar de opinión. La terquedad era un rasgo de la familia Havisham, decía siempre. Excepto que parecía haber perdido esa terquedad durante sus años de matrimonio con Todd. «Está bien, papá. Me alegraré de verte», dijo ella dándose por vencida. Una vez terminada la conversación, Beatriz se sentó a la mesa de la cocina, tratando de ordenar sus pensamientos. ¿Cómo se lo digo a Todd? ¿Cuándo sería el mejor momento para decírselo? Tal vez después de cenar, cuando estuviera de buen humor, o directamente en la puerta para que tuviera tiempo de hacerse a la idea. En los últimos 4 años, se había convertido en una experta en detectar el estado de ánimo de su marido por la más mínima señal. La forma en que cerraba la puerta, cómo saludaba, cómo miraba, todo indicaba lo que le esperaba por la noche. Una cena tranquila o un escándalo por una taza mal colocada. Recordando las tazas, Beatriz se levantó de un salto y empezó a poner la mesa. A Todd le gustaba que todo estuviera en su sitio, su plato a la izquierda, el de ella a la derecha, los utensilios planos sobre las servilletas, el pan cortado en rebanadas iguales. Cuando la llave giró en la cerradura, ella estaba terminando de poner la mesa. «Estoy en casa». La voz de Todd sonaba neutra, sin rastro de irritación. «Hola, la cena está casi lista», dijo ella, intentando sonar amable. Todd entró en la cocina, desabrochándose la chaqueta de trabajo. Había cambiado poco en 4 años de matrimonio. Seguía siendo alto y robusto, con el pelo oscuro que solo recientemente había empezado a mostrar canas. Solo sus ojos, que antes siempre habían reído, ahora parecían cada vez más fríos y evaluadores. «Huele bien», se acercó y le dio un breve beso en la mejilla. «Eso es buena señal». «¿Qué tal el día?», preguntó Beatriz, sirviendo sopa en los platos. «Ha ido bien. Tenemos un nuevo encargo, uno grande. Estamos construyendo un centro comercial en la zona norte». Todd se sentó a la mesa y desplegó la servilleta. «Me van a subir el sueldo. Es estupendo. Enhorabuena». Beatriz estaba exultante. «Deberíamos celebrarlo». «Sí,
Estaba pensando en invitar a los chicos del trabajo con sus mujeres el sábado. Haremos una barbacoa. La miró fijamente. ¿Está bien el patio? Beatriz asintió. Siempre había cuidado del jardín, era su válvula de escape. Estupendo. Comenzó a comer Todd. ¿Qué tal la tienda? Bien. Hoy he vendido muchos ramos para el evento de la oficina. Hizo una pausa, decidiendo si hablar ahora de su padre. El humor de Todd parecía apropiado. Todd, mi padre me llamó. Notó la tensión en sus hombros. ¿Qué querrá ese viejo zorro? Su voz seguía siendo tranquila, pero había irritación en ella. Vendrá la semana que viene, el miércoles. Quiere visitarnos. Beatriz trató de mantener la voz firme, sin mostrar su excitación. Todd apartó la cuchara y se limpió lentamente los labios con una servilleta. Y dijiste que nos alegraríamos de verle, claro. Había una nota familiar de sarcasmo en su tono. Es mi padre, Todd. Hace 6 meses que no lo veo. Eso es porque se ocupa de sus asuntos. La última vez prácticamente me acusó de ser un mal marido. Todd alzó la voz. Esta es mi casa, Beatriz, y no quiero que tu padre me diga cómo debo comportarme bajo mi techo. No lo hace, objetó Beatriz en voz baja. Solo está preocupado por mí. ¿Preocupado? Resopló Todd. ¿Te parezco un tirano doméstico? Te proporciono todo lo que necesitas. Tienes tu casa, tu coche, tu floristería. ¿Qué más necesitas? Beatriz quiso decir que lo que necesitaba era respeto y cariño, que escaseaban con cada año de matrimonio, pero no lo hizo. Era inútil discutir con Todd cuando se ponía nervioso. Todd, por favor, es solo por unos días. Todd la miró durante unos segundos y luego suspiró. De acuerdo, pero no me voy a ausentar del trabajo por él, y si empieza a sermonearme, no soy responsable de mí misma. Gracias, se sintió aliviada Beatriz. Había esperado una reacción mucho más aguda. El resto de la cena transcurrió en relativo silencio. Todd habló un poco más del nuevo proyecto y luego se fue al salón a ver la televisión. Beatriz se quedó recogiendo la mesa. Mientras fregaba los platos, miró por la ventana hacia su cuidado jardín, donde empezaban a florecer las primeras peonías. Una vez había soñado con crear su propio oasis, un lugar de paz y comodidad. El jardín había sido un éxito, pero su vida era cada vez menos apacible. Recordaba el primer año de matrimonio, cuando Todd la había ayudado con el jardín. Juntos habían plantado arbustos de lilas a lo largo de la valla y se habían reído mientras se ensuciaban la tierra. La llevaba en brazos por los charcos para que no se mojara los zapatos. Le llevaba café a la cama los fines de semana. ¿Cuándo empezaron a cambiar las cosas? Lentamente, imperceptiblemente. Tal vez después de que Todd se convirtió en capataz y asumió más responsabilidad, o después de que decidieron posponer tener hijos porque no era el momento adecuado, o después de la visita de su padre en su 3er aniversario, cuando Harrison notó por primera vez cómo había cambiado Todd. Beatriz se secó las manos con una toalla y miró su reflejo en la puerta de cristal del armario. Tenía 32 años y se sentía 50 más vieja. Sus ojos, antaño vivaces, parecían ahora cautelosos, como esperando una presa. Su pelo castaño, que antes llevaba suelto, ahora estaba recogido en un moño apretado. Todd había dicho que el pelo suelto parecía descuidado. La visita de su padre la asustó y le dio esperanzas al mismo tiempo. Echaba de menos a Harrison, sus largas conversaciones, su tranquila sabiduría, pero también temía el conflicto entre los 2 hombres más importantes de su vida. Todd y Harrison eran demasiado diferentes y con cada visita de su padre aumentaba la tensión entre ellos. Cuando terminó de fregar los platos, Beatriz se dirigió al salón. Todd estaba medio tumbado en el sofá cambiando de canal. «Ven aquí», le dio una palmada en el asiento contiguo. Beatriz se sentó y él la atrajo hacia sí. En momentos así,
Veía destellos del Todd del que se había enamorado hacía 4 años. «No sé por qué insistes en visitar a tu padre», murmuró él, acariciándole el pelo. «Llevamos una vida estupenda juntos». «Solo le echo de menos», respondió ella en voz baja. «Es la única familia que me queda, aparte de ti». Todd hizo una mueca. «No necesitas otra familia, me tienes a mí, y algún día tendremos nuestros propios hijos». Algún día era una palabra que Beatriz había oído durante 4 años. Primero fue ponerse en pie, luego fue conseguir un ascenso, luego fue renovar la casa. Siempre había una razón por la que ahora no era el momento. Por supuesto, estaba de acuerdo, pero papá siempre formaría parte de mi vida. Todd no dijo nada, solo le apretó el hombro con más fuerza. El gesto, que antes había parecido protector, ahora parecía una advertencia. Se sentaron en silencio, mirando las imágenes parpadeantes del televisor, pero los pensamientos de Beatriz estaban muy lejos. Pensaba en la próxima visita de su padre y en lo que pasaría si las grietas de su matrimonio, que con tanto cuidado había ignorado, se hicieran demasiado evidentes incluso para ella misma. Beatriz se despertó antes de lo habitual el día de la llegada de su padre. El sol empezaba a asomar por el horizonte, coloreando el cielo de un suave rosa. Salió con cuidado de debajo de las sábanas, procurando no despertar a Todd, que seguía durmiendo de espaldas a ella. La tensión entre ellos había aumentado a diario durante la última semana. Todd se quedaba hasta tarde en el trabajo cada vez con más frecuencia, volvía callado e irritable, y Beatriz sabía que tenía algo que ver con la próxima visita de su padre. Bajó de puntillas a la cocina y empezó a preparar el desayuno. Su padre llegaría por la tarde. Se había tomado el día libre en la tienda para encontrarse con él en la estación de autobuses. Todd fue a trabajar, por supuesto. Alguien tiene que ganar dinero, como había comentado sarcásticamente la mañana anterior. Con los huevos en la sartén, Beatriz pensó en la reunión que se avecinaba. Llevaba casi 6 meses sin ver a su padre, el período de separación más largo desde que había salido de casa de sus padres. Cuando era pequeña, ella y papá habían sido inseparables. Tras la muerte de mamá, cuando Beatriz solo tenía 12 años, Harrison se convirtió en todo para ella: padre, madre y mejor amigo. Le enseñó todo lo que sabía sobre flores y jardinería y apoyó su decisión de abrir su propia tienda, pero su matrimonio con Todd... Unos pasos en la escalera interrumpieron sus cavilaciones. Todd entró en la cocina, ya vestido con su uniforme de trabajo. «Buenos días», se acercó a la cafetera. «¿Te has levantado temprano?» Quería preparar la habitación de invitados para papá. Beatriz le puso delante un plato de huevos revueltos y tostadas. Todd tarareó, pero no dijo nada, concentrado en su desayuno. Beatriz se sentó enfrente con una taza de té. No quería comer por la emoción. «¿A qué hora llega tu padre?», preguntó finalmente Todd. «A las 3 de la tarde. Le veré en la estación de autobuses». «¿Cuánto tiempo piensa quedarse?». La pregunta sonó neutra, pero Beatriz pudo percibir la tensión en la voz de su marido. «4 días. Se irá el domingo por la mañana». Todd asintió, terminó su café y se levantó de la mesa. «Hoy llegaré tarde. Tengo cosas que hacer después del trabajo». Se inclinó hacia ella y le besó la frente con sequedad. «Procura tener la cena lista para cuando llegue a casa». «Por supuesto», contestó Beatriz, sintiendo una familiar punzada de decepción. Estaba claro que Todd no quería pasar la velada con su padre. Cuando su marido se marchó, Beatriz se dedicó a las tareas domésticas con una especie de fervor febril. Fregó el suelo hasta dejarlo reluciente, cambió las sábanas de la habitación de invitados y limpió todas las superficies de la casa. El trabajo le ayudaba a no pensar en cómo iría la visita. El último encuentro entre Todd y Harrison había terminado en una fría despedida después de que el padre de ella señalara con tacto pero con firmeza el tono irrespetuoso de su yerno en su conversación con Beatriz. Desde entonces,
Todd se había referido a Harrison como tu viejo o el zorro, en alusión a la astucia y sagacidad de su suegro. A las 2 de la tarde, la casa estaba relucientemente limpia. Beatriz se había puesto su vestido azul favorito, que hacía mucho tiempo que no se ponía, se había soltado el pelo e incluso se había maquillado ligeramente. Al mirarse en el espejo, tuvo un momento de reconocimiento. Era la Beatriz de antes de casarse, segura de sí misma, con brillo en los ojos y una ligera sonrisa. ¿Cuándo se había perdido a sí misma? La estación de autobuses de Springfield era pequeña y acogedora. Beatriz aparcó el coche y subió al andén 20 minutos antes de que llegara el autobús. Dentro, todo temblaba de expectación ante el encuentro. A pesar de todas las dificultades que le traería esta visita, echaba mucho de menos a su padre. El autobús llegó justo a tiempo. Beatriz miró tensa las caras de los pasajeros que salían hasta que vio una figura alta y familiar. Harrison Havisham, a pesar de sus 60 años, se mantenía erguido, se movía enérgicamente y parecía más joven que su edad. Llevaba el pelo canoso pulcramente recortado y en sus ojos grises, tan parecidos a los de su hija, brillaba la misma aguda inteligencia de siempre. «Papá», se precipitó Beatriz hacia él, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Mi pequeña Bea». Harrison abrazó a su hija con fuerza, acercándola a él. Olía a colonia familiar y al olor de un largo viaje. Se separaron y su padre la miró detenidamente. «Has adelgazado», dijo con preocupación. «Es que hay mucho trabajo en la tienda». Beatriz intentó sonreír despreocupadamente, pero no le salió muy convincente. Harrison no la creyó, pero no insistió. «Bueno, llévame a tu casa, hija. Espero que tu marido no esté muy disgustado por mi llegada». Beatriz cogió su bolso y se dirigió al aparcamiento. «Todd llegará tarde. Tiene mucho trabajo», respondió ella con evasivas. El trayecto de vuelta a casa duró 15 minutos, durante los cuales Harrison le preguntó por su tienda, por las nuevas variedades de flores que cultivaba, por sus vecinos, por todo menos por la relación con su marido. Pero Beatriz sabía que aquella conversación era inevitable. Cuando entraron en la casa, Harrison se detuvo en el vestíbulo, mirando a su alrededor. «Es preciosa», dijo. «Siempre has sabido hacerla acogedora». «Gracias, papá. Ven, te enseñaré tu habitación». Le llevó al dormitorio de invitados de la primera planta, le ayudó a guardar sus cosas y le ofreció descansar, pero Harrison negó con la cabeza. «Ya he tenido bastante con el autobús. Será mejor que me enseñes tu jardín. En tu última carta escribiste que habías plantado nuevas variedades de peonías». Salieron al jardín, que estaba especialmente hermoso a mediados de mayo. Florecían los tulipanes y los narcisos, florecían las primeras rosas y las peonías blancas, orgullo de Beatriz, crecían a lo largo de los setos. «Delicioso». Harrison aspiró con placer el aroma de las flores. «Has creado un milagro, Bea». «Tuve una buena maestra», sonrió, sintiéndose realmente feliz por primera vez en mucho tiempo. Estaban sentados en el banco del jardín cuando Harrison abordó por fin el tema que Beatriz había estado evitando. «¿Cómo van las cosas con Todd?», preguntó mirando fijamente a su hija. Beatriz bajó los ojos. «Todo va bien, papá. Es solo que ahora tiene mucho trabajo, se ha convertido en capataz, se ha hecho cargo de un gran proyecto». «Bea», la interrumpió Harrison con suavidad, «te conozco mejor que nadie, y veo que no eres feliz». Beatriz sintió que se le hacía un nudo en la garganta. ¿Cómo había podido olvidar lo perspicaz que era su padre? «Papá, todas las parejas pasan por momentos difíciles. Nosotros los superamos». Harrison le cogió la mano. «¿Recuerdas lo que te dije el día de tu boda? Te dije que si alguna vez dejaba de ver estrellas en ti, volvieras a casa. Mis puertas están siempre abiertas para ti». Ella asintió,
sin confiar en su voz. «¿Qué ocurre, hija?», insistió Harrison. «Todd ha cambiado», admitió Beatrice por fin. «Está más irritable, controlador, siempre insistiendo en que todo aquí le pertenece, que él mantiene a la familia. Y tu tienda trae ingresos, ¿no?». «Sí, pero para Todd es solo un hobby. No se toma en serio mi trabajo». Harrison frunció el ceño. «¿Te hace daño?», preguntó en voz baja, pero había acero en su voz. «No», respondió Beatrice apresuradamente. «No, nunca me ha levantado la mano contra mí. Es solo que las palabras pueden hacer tanto daño, ¿sabes?». Su padre asintió, con el rostro pensativo y triste. «Lo sé, hija, más de lo que crees». Pasaron el resto de la tarde cuidando el jardín. Beatrice le mostró a su padre las nuevas plantas que había plantado. Le contó sus planes para el tobogán alpino en el rincón más alejado de la propiedad. Harrison le daba consejos de vez en cuando, pero la mayoría de las veces se limitaba a escucharla, observándola con calidez. En el jardín parecía transformarse en la mujer fuerte y segura de sí misma que él la había criado. A las 6 de la tarde, Beatrice empezó a preparar la cena. Todd solía estar en casa a las 7, y ella quería que todo estuviera perfecto. Quizá en presencia de Harrison se comportaría como el antiguo Todd, el marido atento y cariñoso del que una vez se había enamorado. «¿En qué puedo ayudarla?», preguntó Harrison entrando en la cocina. «Puedes cortar las verduras para la ensalada». Beatrice le tendió la tabla de cortar y el cuchillo. «He hecho lasaña. A Todd le encanta». Trabajaron codo con codo en un acogedor silencio. Beatrice se sorprendió pensando en lo mucho que echaba de menos esos sencillos momentos con su padre. Tras la muerte de su madre, a menudo habían preparado juntos la cena, hablando de todo lo que había en el mundo. Harrison nunca la trató como una niña. Le enseñó a arreglar un grifo, a cambiar una rueda de un coche, a entender de finanzas. «Deberías ser capaz de cuidar de ti misma, Bea», le decía a menudo. A las 8:30, cuando la cena hacía rato que había terminado y empezaba a enfriarse, Beatrice oyó el ruido de un coche que se acercaba. Su corazón latió más deprisa. «Todd está aquí», le dijo a su padre, que estaba sentado a la mesa de la cocina leyendo el periódico. Harrison levantó la vista y le sonrió alentadoramente. «Todo irá bien, Bea. Me portaré bien». La puerta principal se abrió y se cerró. Beatrice se esforzó por escuchar los sonidos. Todd quitándose los zapatos, colgando la chaqueta. Ya se daba cuenta de su estado de ánimo por esas pequeñas cosas. «Estoy en casa». La voz de su marido sonaba neutra. Era una buena señal. «Estamos en la cocina», dijo Beatrice. «La cena está lista». Todd entró en la cocina y su mirada se posó inmediatamente en Harrison. Por un momento hubo un destello de irritación en sus ojos, pero se recompuso rápidamente y le tendió la mano en señal de saludo. «Hola, Harrison. Bienvenido». «Hola, Todd». Harrison estrechó la mano de su yerno con firmeza. «Me alegro de verte. ¿Qué tal el trabajo?». «Ocupado pero productivo», contestó Todd. «La semana pasada me ascendieron. Ahora estoy a cargo de un proyecto importante». «Enhorabuena», asintió Harrison. «Son buenas noticias». Beatrice sirvió la cena rápidamente, tratando de aligerar el ambiente. «Siéntate, todo está listo». «Todd, he preparado tu lasaña favorita». Todd se sentó a la cabecera de la mesa, su lugar habitual, y asintió. «Huele bien». Los primeros minutos de la cena transcurrieron en un silencio incómodo. Beatrice pasaba nerviosamente la mirada de su marido a su padre y viceversa, intentando pensar en un tema de conversación seguro. «Beatrice me ha enseñado tu jardín», rompió por fin el silencio Harrison. «Un trabajo impresionante». «Sí, mi mujer tiene una mano de oro cuando se trata de flores». Todd dio un sorbo a su vino. «Es una lástima que no le reporte grandes ingresos». Beatrice sintió que el color le inundaba las mejillas. «En realidad», dijo Harrison con calma,
Por lo que recuerdo de nuestras conversaciones, su tienda es bastante rentable para una ciudad tan pequeña. Todd se encogió de hombros. Es una miseria comparado con lo que gano yo. Pero si le gusta juguetear con las flores, ¿por qué no? Al menos no se queda sin hacer nada. Beatriz se sintió humillada. La conversación estaba tomando exactamente el cariz que ella temía. Todd intentó cambiar de tema. Háblale a papá de tu nuevo proyecto. Sí, he oído que te han ascendido, dijo Harrison. Es un gran paso en tu carrera. Todd se animó y empezó a hablar del nuevo centro comercial que su equipo iba a construir en la zona norte de la ciudad. Beatriz exhaló aliviada al ver que su marido hablaba con pasión de su trabajo. Cuando Todd hablaba de construcción, siempre mostraba la pasión y la energía que a ella le habían encantado. La cena continuó y la tensión se fue relajando poco a poco. Harrison mantuvo hábilmente la conversación, haciendo preguntas sobre la construcción, compartiendo anécdotas divertidas de su vida. Beatriz casi creía que todo transcurriría sin conflictos hasta que la conversación giró en torno a la casa. «Es un bonito lugar el que tienen aquí», dijo Harrison, mirando a su alrededor. «Espaciosa, bonita finca. ¿Cuánto tiempo lleváis viviendo aquí?» 4 años desde que nos casamos, contestó Todd. Compré esta casa. Quería que Beatriz tuviera lo mejor de todo. Harrison asintió. Es un deseo loable. Los dos sois propietarios. Todd frunció el ceño. La casa está a mi nombre. Creo que un hombre debe mantener a su familia y tener propiedades. Es mi responsabilidad. Beatriz vio que su padre entrecerraba los ojos, pero mantuvo la calma. Es una postura interesante. En mis tiempos, mi difunta esposa y yo compartíamos todo a partes iguales. El matrimonio era una sociedad, pensábamos. Los tiempos cambian, replicó Todd secamente. Y cada familia tiene sus propias reglas. Por supuesto, asintió Harrison. Lo importante era que ambos estuvieran contentos con esas reglas. Miró a Beatriz, que recogía los platos vacíos evitando su mirada. «Deja que te ayude, hija». Harrison se levantó y empezó a recoger los platos. «Siéntate, papá, yo lo haré». Beatriz miró nerviosa a su marido, que estaba visiblemente tenso. «Tiene razón, Beatriz», dijo de pronto Todd. «Deja que tu padre te ayude. Llevas todo el día de pie». Había una preocupación demostrable en su voz, pero sus ojos permanecían fríos. Beatriz conocía esa mirada. Todd estaba enfadado, pero se contenía en presencia de un invitado. Mientras ella preparaba el café, Todd y Harrison continuaron su conversación en el comedor. Beatriz escuchaba tensa, temiendo que en cualquier momento la conversación se tornara conflictiva. «¿Cómo va tu negocio, Harrison?», preguntó Todd. «¿Sigues llevando esa pequeña carpintería?» «Sí, aunque últimamente me dedico más a la restauración de muebles antiguos. Son buenos ingresos», respondió Harrison. «Siempre he creído que un hombre debe hacer algo que le proporcione no solo dinero, sino satisfacción. Un lujo que no todo el mundo puede permitirse», replicó Todd. «Hay gente que tiene que trabajar duro para mantener a su familia». «Estoy de acuerdo. El trabajo es importante», asintió Harrison. «Pero igual de importante es valorar las aportaciones de todos los miembros de la familia, ¿no crees?» Beatriz entró con una bandeja que contenía tazas de café y postre. Notó cómo la cara de Todd enrojecía. «Siempre agradezco la aportación de Beatriz», dijo apretando los dientes. «Es una gran anfitriona, y una florista de talento y una empresaria de éxito», añadió Harrison cogiendo la taza de su hija. «Gracias, Bea», resopló Todd. «Su AFSN apenas cubre sus gastos. Sin mí, no podría permitirse vivir como vive ahora». «Todd», dijo Beatriz en voz baja, sintiendo que las mejillas empezaban a arderle de nuevo. «¿Qué?» Todd la miró desafiante. «Es la verdad, y tu padre debería entenderlo. No quiero que piense que no me preocupo por ti». «Nadie duda de tu preocupación, Todd», dijo Harrison con calma.
Solo señalo que mi hija es una mujer increíble con muchos talentos y su trabajo merece respeto. Hubo un tenso silencio durante un momento. Beatriz pudo ver cómo a su marido se le erizaban los pómulos, señal inequívoca de que apenas podía contener su ira. «Papá, háblame de tu nuevo proyecto de restauración», se apresuró a decir, desesperada por cambiar de tema. Harrison comprendió su maniobra y empezó a hablarle de un antiguo buró del siglo XVIII que estaba restaurando para el museo local. Beatriz sonrió agradecida a su padre, pero se dio cuenta de que Todd apenas escuchaba, sumido en sus pensamientos. Cuando terminó el postre, Todd se levantó bruscamente. «Pido disculpas, pero ha sido un día muy largo y mañana tengo que madrugar. Me voy a mi habitación». Sin esperar respuesta, salió de la habitación. Un momento después, Beatriz oyó un portazo en la puerta de su habitación. «Perdónale, papá», dijo en voz baja. «Últimamente está trabajando mucho». Harrison miró pensativo hacia las escaleras. «Bea, no quiero entrometerme en tu vida, pero ¿no crees que te controla demasiado?» Beatriz bajó los ojos. «Solo está preocupado por nuestro futuro, por la estabilidad financiera». «Creo que es más que eso», dijo Harrison en voz baja. «Puedo ver cómo cambias a su alrededor. Es como si tu luz interior se apagara. No es propio de un matrimonio feliz, hija». Beatriz sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Papá, por favor, no quiero hablar de esto ahora». Harrison suspiró y le cubrió la mano con la suya. «Está bien, Bea, pero recuerda que siempre estoy de tu lado. Y si alguna vez necesitas ayuda, cualquier ayuda, aquí me tienes». Se sentaron en silencio, cogidos de la mano, como solían hacer cuando Beatriz era pequeña y necesitaba el consuelo de su padre. Ahora lo necesitaba tanto como antes, pero tenía miedo de admitirlo incluso ante sí misma. Arriba, detrás de la puerta cerrada del dormitorio, Todd estaba de pie junto a la ventana, mirando fijamente hacia la oscuridad nocturna del jardín. Tenía la cara contorsionada por la ira. Odiaba que alguien cuestionara su autoridad en su propia casa, y Harrison Havisham estaba haciendo precisamente eso. Todd tenía la sensación de que su suegro lo había descubierto, y la idea le resultaba insoportable. «Solo 3 días», pensó, apretando los puños. «Solo tenemos que aguantar 3 días y el viejo se habrá ido». Los siguientes días de la visita de Harrison transcurrieron en un extraño y tenso equilibrio. Todd pasaba la mayor parte del tiempo en el trabajo y regresaba a casa a última hora de la noche, cuando terminaba la cena. Beatriz se debatía entre el deseo de pasar tiempo con su padre y la necesidad de complacer a su marido. Le preparaba el desayuno todas las mañanas y le dejaba la cena en el microondas todas las noches, pero él seguía insatisfecho y le hacía comentarios sarcásticos cada vez que estaban solos. «¿Tu padre sigue aquí?», preguntaba todas las mañanas, aunque sabía que Harrison no se iría hasta el domingo. El viernes por la noche, Todd anunció que cancelaba la barbacoa del sábado con sus colegas. «No quiero que vean a tu padre socavando mi autoridad», le espetó a Beatriz cuando ella trató de oponerse. Todd se pasó todo el sábado en el garaje, aparentemente arreglando el coche, aunque Beatriz sabía que no le pasaba nada. Era su forma de evitar el contacto con su suegro. Harrison, por su parte, intentaba no agravar la situación, pero Beatriz podía ver con qué ansiedad observaba su comportamiento en presencia de su marido, cómo se ponía tensa cuando oía los pasos de Todd, con qué cuidado elegía sus palabras, cuántas veces se disculpaba. Varias veces su padre ha intentado hablar con ella al respecto, pero ella siempre desvía la conversación hacia otro tema. El domingo por la mañana, el día de la partida de Harrison, Beatriz decidió preparar una cena especial. Se levantó temprano, fue al mercado a por productos frescos y empezó a cocinar el guiso favorito de su padre. Harrison la ayudó en la cocina, cortando verduras y contándole historias divertidas de su infancia. Durante un rato,
Beatrice se olvidó de la tensión que reinaba en la casa y se dedicó a disfrutar de la compañía de su padre. ¿Te acuerdas de cuando tú y yo construimos aquella casa en el árbol? Se rió Harrison. Eras una niña muy testaruda, querías clavar los clavos tú misma. ¿Y tú me dejaste? Beatrice sonrió. Mamá se enfadó tanto que dijo que podría hacerme daño. Tu madre siempre tenía cuidado, y yo sabía que podías hacerlo. Siempre has sido más fuerte de lo que pareces, Bea. En sus ojos brilló algo que hizo que Beatrice apartara la mirada. ¿Fuerte? Hacía mucho tiempo que no se sentía fuerte. Todd bajó a cenar cuando la mesa ya estaba puesta. Se duchó y se puso una camisa limpia, una rareza para un día libre en el que normalmente llevaba una camiseta vieja. Beatrice esperaba que fuera una buena señal. Tal vez había decidido despedirse de su padre con una buena nota. «Huele bien», dijo Todd, sentándose a la cabecera de la mesa. «¿Qué vamos a cenar?» «Pollo con verduras a la cazuela», dijo Beatrice, dejando el plato sobre la mesa. La receta favorita de papá. A Beatrice siempre se le daba muy bien este plato, incluso cuando era adolescente, dijo Harrison, tomando asiento frente a su yerno. Tiene tanto talento para la cocina como para las flores. Todd se sirvió una ración en silencio, ignorando el comentario de su suegro. Beatrice se sentó entre ellos, sintiendo cómo la tensión volvía a llenar la habitación. «El autobús sale a las 3 de la tarde, ¿verdad?», preguntó Todd, volviéndose hacia Harrison. Beatrice notó la impaciencia mal disimulada en su voz. «Sí», asintió Harrison. «Beatrice se ofreció amablemente a llevarme». «Puedo hacerlo», se ofreció Todd de repente. «De todos modos, hoy no tengo ningún plan». Beatrice miró sorprendida a su marido. No era propio de él ofrecerse a ayudar a su padre. «Gracias, pero prefiero que mi hija me acompañe a casa», respondió Harrison. «Hace mucho tiempo que no la veo y me gustaría despedirme de ella a solas». Todd se encogió de hombros, pero Beatrice vio que su rostro se tensaba. «Lo que tú digas». El almuerzo continuó en incómodo silencio. Beatrice intentó mantener la conversación, pero solo obtuvo respuestas de una palabra por parte de su marido. Harrison hablaba de sus planes para el verano, de los muebles nuevos que estaba restaurando, pero era evidente que Todd apenas escuchaba. «Por cierto, Beatrice», dijo Harrison de repente, «he estado pensando en hacer una pequeña reforma en el patio trasero de mi casa este verano. ¿Podrías venir un par de semanas y ayudarme con el jardín? Tus conocimientos me serían muy útiles». Beatrice vio que Todd levantaba la cabeza bruscamente. «No lo sé, papá. Depende del horario de la tienda y de lo que diga su marido», terminó Todd por ella con una leve risita. «¿Verdad, cariño?» Beatrice sintió que el color le inundaba las mejillas. «Solo quería decir que tenemos que planificar». Creía que marido y mujer discutían juntos este tipo de decisiones, dijo Harrison, sobre todo cuando se trata de una familia. «Oh, sí que lo hacemos». Todd dio un sorbo a su vino. «Es solo que a veces hay que recordarte que debes priorizar. Beatrice es una buena chica, pero a veces se olvida de que tiene responsabilidades en casa». «Todd», dijo Beatrice en voz baja, «por favor, no empieces». «¿Que no empiece qué?», la miró desafiante. «Solo le estoy explicando a tu padre cómo funciona nuestra familia. Al fin y al cabo, tú y yo somos marido y mujer, lo que significa que tomamos decisiones juntos, ¿no?» Harrison miró atentamente a su yerno. «Todd, estoy seguro de que comprendes que a veces una hija necesita pasar tiempo con su padre, sobre todo cuando vive solo». «Oh, lo entiendo», asintió Todd. «Pero también comprendo que algunos padres no puedan dejar marchar a sus hijas ni siquiera después de casadas. Siguen creyendo que tienen derecho a decirles lo que tienen que hacer». Harrison dejó el tenedor con la mirada dura. «Nunca le he dicho a Beatrice lo que tiene que hacer. La crié para que fuera una persona independiente, capaz de tomar sus propias decisiones. Creo que la has educado con demasiada suavidad. No sabe valerse por sí misma».
Todd miró a Beatrice desafiante, siempre buscando aprobación, siempre disculpándose. ¿Sabes cuánto tiempo me costó enseñarle a no disculparse por cualquier cosa? Todd, por favor. Beatrice sintió que las entrañas se le apretaban de humillación. ¿Lo ves? Todd la señaló con el tenedor. Todd, por favor. Siempre lo mismo. Siempre con miedo al conflicto. Eso no es lo que necesitas en la vida real, Harrison. Harrison se limpió lentamente los labios con la servilleta. Su rostro permanecía tranquilo, pero sus ojos delataban la tormenta interior. ¿Sabes lo que veo, Todd? Veo a un hombre que ve la suavidad de una mujer como debilidad y su rudeza como fortaleza. Un hombre que cree que la vida real es una lucha constante por el dominio. Lo siento si la vida te ha enseñado eso. Todd se enderezó, con el rostro enrojecido por la ira. No tienes por qué compadecerme, y tú no tienes por qué enseñarme. En mi casa, esa es la cuestión, le interrumpió Harrison. En mi casa, sigues insistiendo en que eres el dueño de todo, incluida mi hija. Porque yo soy el dueño de todo. Todd alzó la voz. Trabajo como un demonio para mantenernos, para asegurarme de que Beatrice tenga un techo para poder jugar en su floristería. ¿Y qué recibo a cambio? Recriminaciones de un suegro que aparece cada 6 meses y se cree con derecho a juzgar mi vida. Beatrice sintió que le temblaban las manos. Todd, papá, por favor, comamos tranquilamente. ¿Con calma? Todd se volvió bruscamente hacia ella. ¿Cómo puedo estar tranquila cuando tu padre viene a mi casa y critica todo lo que hago? ¿Cuando insinúa que no soy lo bastante buena para ti? Él no ha dicho eso, objetó Beatrice en voz baja. No debería haberlo dicho. Todd golpeó la mesa con el puño, haciendo rebotar los platos. Se le notaba en cada mirada que me dirigía, en cada palabra que decía. Siempre pensó que yo no era digna de ti, desde el principio. Harrison suspiró. Todd, nunca pensé que no fueras digno de mi hija. Solo quería que la apreciaras tanto como yo. La aprecio, maldita sea. Todd se puso en pie de un salto con el rostro contorsionado por la rabia. Se lo he dado todo. Esta casa, estabilidad, una oportunidad de hacer lo que ama. ¿Y qué me contesta? Que la controlo, que no le doy libertad. Todd. Beatrice también se levantó, tratando de calmar a su marido. Papá no ha dicho eso. Nadie dice que no me cuides. Todd se volvió hacia ella, con los ojos encendidos de ira. ¿Qué has estado susurrando toda la semana cuando creías que no podía oírte? Veo cómo me mira, Beatrice. No soy idiota. Ella intentó ponerle la mano en el hombro, pero él se apartó bruscamente. «¡No me toques!», gritó. «Siempre estás de su parte. Siempre le eliges a él». «Eso no es cierto». Beatrice sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Solo quiero que los dos...» «¿Qué? ¿Que os llevéis bien?» Todd sonrió amargamente. «Eso nunca va a ocurrir, Beatrice. Tu padre me odia, y yo estoy cansado de fingir que todo va bien. Cansado de ser educado con un hombre que cree que soy un monstruo». «No creo que seas un monstruo, Todd», dijo Harrison con calma, levantándose de su asiento. «Solo veo que mi hija no es feliz, y como padre no puedo ignorarlo». Todd se volvió hacia él y bajó la voz hasta convertirla en un peligroso susurro. «¿Y quién eres tú para juzgar su felicidad? Ni siquiera vives con nosotros. No la ves sonreír cuando le regalan unos pendientes nuevos. No la oyes reír cuando le cuento historias del trabajo. No sabes nada de nuestras vidas». «Conozco a mi hija», responde Harrison con firmeza. «Y puedo ver que la luz de sus ojos se ha apagado. Veo cómo se estremece cada vez que dice algo en voz alta. La forma en que comprueba tu estado de ánimo antes de decir nada. Esas no son señales de un matrimonio feliz, Todd». Beatrice sintió que el aire de la habitación se llenaba de tensión.
Debería haber intervenido, haber detenido esta pesadilla, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Todd permanecía inmóvil, solo la ictericia recorría sus pómulos. «Escúchame con atención, Harrison», dijo en voz baja y clara. «Quiero a tu hija, a mi manera. La cuido como creo que hay que cuidarla. Y no dejaré que tú ni nadie me diga cómo debo comportarme en mi propia casa. Te vas hoy, y me alegraré mucho de no volver a verte». «Todd», exclamó Beatrice sin dar crédito a lo que oía. «No puedes hablarle así a mi padre». Todd se volvió hacia ella, y en sus ojos vio algo nuevo, algo aterrador, una rabia fría y calculadora. «Y tú no puedes decirme cómo tengo que hablar en mi casa», gritó. «Si tu padre te es más querido que tu marido, quizá deberías irte con él». Beatrice retrocedió como de un golpe. «¿Qué estás diciendo?» «Digo que estoy harta de esto». Todd la señaló con el dedo. «Cansado de demostrar que soy un buen marido, cansado de tus constantes disculpas y miradas tristes. Si no estás contento con algo, la puerta está abierta». Beatrice sintió que algo en su interior se rompía. 4 años intentando complacer, 4 años de miedo y dudas, y ahí estaba, la verdadera cara de su matrimonio. «No puedes hablarme así», dijo en voz baja pero con firmeza. «Puedo hablarte como quiera», gritó Todd, perdiendo por fin el control. «Esta es mi casa, yo la compré, yo la pago, y si no te gusta cómo te hablo, ya no es tu casa, vete». Por un momento se hizo un silencio ensordecedor. Beatrice se quedó paralizada como una estatua, incapaz de creer lo que había oído. Después, Harrison golpeó la mesa con la palma de la mano y la vajilla rebotó. Se puso en pie, con los ojos encendidos de ira. «¡Basta ya!», dijo con tanta fuerza que Todd retrocedió involuntariamente. «Ahora hay algo que deberías saber». Harrison se enderezó, mirando directamente a los ojos de su yerno. «Esta casa no es tuya, Todd. Nunca lo ha sido». Todd frunció el ceño, sin comprender. «¿De qué demonios estás hablando? Tengo las escrituras». «Documentos que yo firmé», lo interrumpió Harrison. «El terreno sobre el que se levanta esta casa me pertenece. Siempre me ha pertenecido. Dejé que te escrituraran la casa porque quería darle a Beatrice un buen comienzo en la vida matrimonial. Pero, de hecho, es de mi propiedad». Todd se tambaleó como si lo hubieran golpeado físicamente. «¿Qué?». Su voz se redujo a un susurro. Es imposible». «Mira tu escritura, Todd», dijo Harrison. «Dice claramente que el terreno está arrendado a largo plazo, y yo soy el propietario del terreno. Forma parte de la propiedad de la familia Havisham desde hace 3 generaciones». Beatrice miró a su padre con tanto asombro como Todd. Ella no sabía nada al respecto. «Pero, ¿cómo?», murmuró Todd, echándose hacia atrás en la silla. «Me dijeron que iba a comprar la casa junto con el lote». «No», sacudió Harrison la cabeza. «Solo has comprado el edificio. El terreno siempre ha sido mío. Solo te di un contrato de arrendamiento a largo plazo por un precio simbólico, $1 al año, para ser exactos, que, por cierto, nunca pagaste». Todd se quedó estupefacto ante la noticia. Toda su petulancia, toda su confianza en su inquebrantable posición de terrateniente se evaporaron de la noche a la mañana. «Pero, ¿por qué?», preguntó finalmente. «¿Por qué no me lo dijiste?». Harrison suspiró. «Porque esperaba que no importara. Esperaba que te preocuparas por mi hija, que la respetaras, que la valoraras como a una igual, que seríais felices juntos y yo nunca tendría que utilizar ese hecho, pero veo que me equivoqué». Beatrice dio un paso adelante, con cara de confusión. «Papá, no lo entiendo. ¿Por qué me lo has ocultado?». Harrison miró a su hija con tristeza. «Porque eras muy feliz, Bea. Querías a Todd, creías en él. Yo no quería interferir. Quería que construyeras tu propia felicidad. Y esperaba». Miró a Todd, que estaba sentado con la cabeza entre las manos.
que nunca tendría que utilizar esa basa. Todd levantó la cabeza lentamente, con el rostro pálido, como si hubiera envejecido 10 años al instante. Así que de eso se trata, murmuró. Por eso el precio era tan bajo. Por eso el agente inmobiliario insistió tanto. Sí, Todd, asintió Harrison. Sabía que la casa estaba en venta. Lo arreglé para que lo supierais, para que el precio fuera adecuado para vosotros. Fue mi regalo de bodas para los dos. Todd se levantó, balanceándose como un borracho. Todo este tiempo, todo este maldito tiempo pensé que esta era mi casa, que lo tenía todo para mí. Resulta que era solo una caridad. Caridad no, objetó Harrison. Apoyo familiar. Eso es lo que hacen las familias normales, Todd. Se ayudan mutuamente. Beatrice se acercó a su marido, aún tratando de dar sentido a lo que había oído. Todd, esto no cambia nada. Seguimos viviendo aquí juntos, construimos nuestras vidas juntos. No cambia nada. Todd se apartó de ella. Lo cambia todo. Yo solo fui un inquilino en sus tierras todo el tiempo, señaló con un dedo tembloroso a Harrison. Todo de lo que he estado orgullosa, todo lo que creía haber logrado, es en realidad fue un regalo de un hombre que quería que su hija fuera feliz, terminó Harrison por él. No es vergonzoso aceptar ayuda de la familia, Todd. Es vergonzoso tratar a mi hija como una propiedad para que dispongas de ella como mejor te parezca. Todd respiraba agitadamente, con la mirada perdida entre Beatrice y su padre. ¿Lo sabías?, preguntó finalmente. ¿Lo sabías desde el principio? No, respondió Beatrice con sinceridad. No tenía ni idea. ¿Y se supone que debo creerlo? Todd sonrió amargamente. Los Havisham sois muy unidos. Debe de haber sido vuestra pequeña broma familiar verme fingir ser la dueña de una casa que ni siquiera poseo. Todd, te juro que no lo sabía. Beatrice dio un paso hacia él, pero retrocedió. No te acerques a mí, le tembló la voz. Tengo que pensar. Tengo que comprobar mis papeles. Dio media vuelta y salió rápidamente de la habitación. Unos segundos después, Beatrice oyó cerrarse de golpe la puerta de su despacho en el primer piso. Se sentó lentamente en una silla, desolada. Harrison se sentó a su lado. «Lo siento, Bea», dijo en voz baja. «No quería que saliera así, pero no podía dejar que te hablara así». «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó ella mirando fijamente el espacio que tenía delante. «Todos estos años quería que fueras feliz». Harrison suspiró con pesadez. «Cuando os casasteis por primera vez, Todd era diferente. Te trataba con respeto, se preocupaba por ti. Pensé que mi plan había funcionado, que te había dado la oportunidad de empezar una vida sin penurias económicas. Y entonces me di cuenta del cambio. Pero era demasiado tarde para cambiar nada sin destruir vuestro matrimonio». Beatrice se volvió hacia su padre, con lágrimas en los ojos. «¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar ahora?». Harrison le cogió la mano. «Depende de los dos. Todd tiene que decidir qué es más importante para él, su orgullo o tu matrimonio. Y tú tienes que decidir si estás dispuesta a seguir viviendo con un hombre que cree que puede echarte de casa». Beatrice se cubrió la cara con las manos. La idea que había construido cuidadosamente de su propia vida se desmoronaba como un castillo de naipes. Había creído que ella y Todd habían creado su propio mundo, por su cuenta, pero resultaba que incluso su hogar era el resultado de la intervención secreta de su padre. «Necesito hablar con él», dijo finalmente. «¿Explicar? ¿Explicar qué?», preguntó Harrison. «Lo que no sabía». «Ya no te cree, Bea. Está demasiado enfadado y humillado para escuchar ahora mismo. Dale tiempo para que se calme». Se oyó un estruendo en el piso de arriba. Beatrice se sobresaltó. Todd debía de estar buscando la escritura de la casa. «Tengo miedo, papá», admitió. «Nunca lo había visto así». «No te hará daño», dijo Harrison con firmeza.
No me iré hasta que sepa que estás a salvo. El silencio en la casa oprimía los oídos. Beatriz estaba sentada en la cocina, removiendo mecánicamente el té enfriado hacía tiempo. Arriba, en el estudio, Todd llevaba casi una hora sin dar señales de vida. Su padre permanecía sentado en silencio a su lado, esperando pacientemente a que su hija recobrara el sentido. «Papá», dijo finalmente Beatriz, «necesito saber toda la verdad. No solo sobre la casa, sino sobre todo. Todo. Siento que hay algo más detrás». Harrison suspiró pesadamente y se frotó el puente de la nariz. «Sí, Bea, hay algo que debes saber. Esperaba no tener que contar nunca esta historia, pero por lo visto ha llegado el momento». Parecía repentinamente envejecido, como si el peso del pasado le oprimiera los hombros con renovado vigor. «Todo empezó mucho antes de que tú nacieras», comenzó Harrison. «En el año 1970, cuando tu abuelo, mi padre, William Havisham, poseía la mayor parte de las tierras de la zona norte de Springfield. Era un agricultor y terrateniente de éxito, un hombre respetado en la ciudad». Beatriz asintió en silencio. No sabía mucho de su abuelo. Había muerto 2 años antes de que ella naciera, dejando una cuantiosa herencia a su único hijo. En aquellos años había mucha gente trabajando en las granjas de William, continuó Harrison. Entre ellos había un joven llamado Gerald Everett, el padre de Todd. Beatriz dio un respingo de sorpresa. ¿El padre de Todd? Creía que su padre era constructor. Más tarde sí, pero empezó como jornalero agrícola. Harrison bebió un sorbo de agua de su vaso. Gerald era un joven ambicioso, trabajador, brillante, pero con, digamos, de moral cuestionable. Quería hacerse rico rápidamente y no le importaba mucho el dinero. Harrison guardó silencio un momento, ordenando sus ideas. Acababa de volver del ejército y ayudaba a mi padre a llevar la granja. Gerald llevaba unos 5 años con nosotros y había ascendido hasta el puesto de superintendente de la pequeña explotación. A menudo decía que algún día compraría sus propias tierras y construiría una casa mejor que la de los Havisham. En 1975 ocurrió algo que lo cambió todo. Las cosechas eran malas a causa de la sequía y las cosas no iban bien. Y entonces se anunció que se iba a construir una nueva autopista a través de las tierras del norte de mi padre. Esto significaba que el valor de las propiedades de la zona se dispararía. Mi padre mantuvo esta información en secreto, planeando vender parte de las tierras a un precio de ganga más adelante, cuando el proyecto se anunciara oficialmente. Beatriz escuchó atentamente, empezando a comprender a qué se refería su padre. De algún modo, Gerald se había enterado de los planes, y en lugar de ser leal a su patrón, decidió utilizar la información en su propio beneficio. El rostro de Harrison se ensombreció al recordarlo. Se dirigió a mi padre con una oferta. Dijo que quería comprar un pequeño terreno en el lado norte, donde se suponía que iba a ir la carretera. Ofreció un precio inferior al del mercado, explicando que se suponía que la tierra de allí no era muy fértil. Mi padre, por supuesto, se negó. Enseguida se dio cuenta de que Gerald se había enterado de alguna manera de lo de la carretera. William era un hombre de la vieja escuela. Para él traicionar la confianza era un pecado imperdonable. No solo había rechazado a Gerald, sino que lo había despedido, acusándolo de deslealtad. Harrison se levantó y se dirigió a la ventana, contemplando el jardín que su hija había cultivado con tanto cariño. Gerald no había perdonado aquella humillación. Juró que algún día volvería y recuperaría todo lo que habían dado a los Havisham. Aunque, en realidad, mi padre no le había quitado nada, solo le había impedido beneficiarse de información privilegiada. Después de que lo despidieran, Gerald consiguió trabajo en la construcción. Tenía manos de oro y aprendió rápidamente una nueva profesión. Un par de años más tarde,
fundó una pequeña empresa de construcción. Se casó y tuvo un hijo, Todd. Beatrice miró a su padre con los ojos muy abiertos. Por eso Todd siempre se interesó tanto por nuestra historia familiar. ¿Sabía algo del conflicto? Creo que sí, asintió Harrison. Gerald debió de contarle su versión de los hechos. Los Havisham eran unos ricos arrogantes que lo habían echado a la calle sin darle la oportunidad de una vida mejor. Pero esa no es toda la historia, adivinó Beatrice. No, Harrison negó con la cabeza. Pocos años después de aquel incidente, los asuntos de William empeoraron. El banco se negó a prestarle dinero y hubo varias malas cosechas. Su padre se vio obligado a vender parte de sus tierras. Imagínese su sorpresa cuando uno de los compradores fue Gerald Everett. Había comprado una pequeña parcela de tierra en el límite de la propiedad de los Havisham, la misma en la que ahora estaba su casa. Beatrice se tensó visiblemente. El rompecabezas empezaba a encajar. Pero entonces, ¿cómo llegó a tener de nuevo el terreno? Harrison suspiró. Gerald había empezado a construir una casa en la propiedad. Invirtió todos sus ahorros en ella, pidió un préstamo. Pero calculó mal. Su empresa tuvo problemas financieros y la construcción se retrasó. Y entonces cambiaron los planes para la autopista. Decidieron construir la carretera en otro lugar. El valor del terreno cayó en picado. En 1983, cuando la casa estaba casi lista, Gerald tuvo un accidente de coche. Sobrevivió, pero quedó discapacitado. Ya no podía trabajar y sus deudas iban en aumento. El banco iba a embargar el terreno y la casa inacabada. Y entonces, Harrison dejó de hablar, como si dudara en continuar. ¿Y después?, preguntó Beatrice en voz baja. Entonces mi padre compró las deudas de Gerald, no por magnanimidad, sino más bien por sentido práctico. Quería las tierras que habían pertenecido a nuestra familia, pero las condiciones del trato fueron bastante generosas. William dejó que Gerald y su familia se alojaran en una casita cercana y le dio trabajo de vigilante para ayudarle a llegar a fin de mes. Gerald tomó esto como la última humillación. El hombre que creía su enemigo era ahora su benefactor. Eso le destrozó. Empezó a beber y se desquitó con su mujer y su hijo pequeño. Todd tenía entonces unos 5 años. Beatrice se cubrió la cara con las manos. Dios, pobre Todd. Sí, tuvo una infancia dura, asintió Harrison. Gerald le había metido en la cabeza que las Havisham eran sus enemigas, que habían robado a los Everett todo lo que les pertenecía por derecho. Creo que ese resentimiento se convirtió en parte de la personalidad de Todd. Creció con la convicción de que tenía que hacer justicia. Cuando murió mi padre, la tierra pasó a mis manos. Para entonces, Gerald también había fallecido, y su mujer y su hijo se habían mudado a otra parte de la ciudad. Perdimos el contacto con ellos. Yo estaba ocupado con mi propia vida. Tu madre y yo acabábamos de casarnos y tú naciste. Cuando tenías unos 10 años, decidí terminar esa misma casa. No para mí, sino como inversión. Quería alquilarla o venderla. Pero entonces murió tu madre, y no tuve tiempo para eso. La casa seguía en pie, casi terminada pero vacía. Harrison volvió a sentarse a la mesa, frente a su hija. Y entonces, años más tarde, el destino llamó a mi puerta en forma de un joven que se presentó como Todd Everett y dijo que quería casarse con mi hija. Beatrice se puso pálida. ¿Reconoció inmediatamente quién era? Por supuesto. Everett no es el apellido más común por aquí, y se parece mucho a su padre. La misma terquedad en sus ojos, los mismos rasgos faciales. Me sorprendió, pero decidí darle una oportunidad. Pensé que tal vez no sabía nada de la vieja disputa, que tal vez era una persona diferente a su padre. Pero pronto me di cuenta de mi error. Todd sabía quiénes éramos. Es más, estoy seguro de que buscaba conocerte a propósito. ¿Me estás diciendo que originalmente planeaba casarse conmigo por venganza? A Beatrice le tembló la voz. Harrison hizo una pausa,
eligiendo sus palabras. No puedo asegurarlo, Via. Tal vez se haya enamorado de ti. Eres una mujer hermosa, inteligente y amable, pero también creo que la idea de enviar algo a los Havisham tuvo mucho que ver en sus planes. Cuando anunciaste tu compromiso, me sentí angustiado, vi lo feliz que eras, y no quería arruinar esa felicidad con historias de viejos rencores. Al mismo tiempo, temía que Todd se casara contigo solo para acceder a nuestra propiedad y luego hacerte desgraciada. Así que se me ocurrió un plan. Decidí poner a prueba sus intenciones. Cuando Todd empezó a hablar de que quería comprar una casa, mencioné Bay, esa casa tan inacabada del lado norte. Le dije que iba a venderla. La reacción de Todd fue reveladora. Se interesó de inmediato, aunque ni siquiera había visto la casa. Fue entonces cuando me di cuenta de que conocía la historia del lugar. Beatriz se levantó y empezó a pasearse por la cocina, intentando asimilar lo que había oído. Todd y yo fuimos a ver la casa, y él insistió en comprarla sin siquiera regatear. Dijo que era el lugar perfecto para empezar su vida de casados. Acepté vender, pero con una condición: el terreno seguiría siendo de mi propiedad, y Todd solo compraría la casa en sí con un alquiler a largo plazo del solar. «¿Pero por qué?», preguntó Beatriz. «¿Por qué no lo vendiste todo o renunciaste por completo?» «Quería protegerte», respondió Harrison con sencillez. «Si Todd solo se hubiera casado contigo por venganza o por afán de lucro, poseer el terreno me daba cierto control sobre la situación, una especie de seguro. Si ocurría algo, podía intervenir». «Pero nunca lo hiciste», dijo Beatriz con amargura. «No lo hice», asintió Harrison, «porque al principio las cosas iban bien. Todd parecía un marido cariñoso, tú eras feliz. Pensé que me equivocaba en mis sospechas, que la vieja enemistad era cosa del pasado. ¿Y entonces? Y entonces empecé a notar un cambio. Cómo Todd gradualmente se volvió más y más controlador, cómo disminuía tus logros, cómo enfatizaba que todo aquí le pertenecía. Pude ver cómo cambiabas a su alrededor, volviéndote más callada, más insegura, pero no sabía cómo intervenir sin destruir vuestro matrimonio». Beatriz se detuvo junto a la ventana, contemplando el jardín que había creado, un jardín en el que cada flor, cada arbusto, había sido plantado y cuidado por sus manos en un terreno que, según resultó, no pertenecía a su marido, sino a su padre. Todo este tiempo, pensó que finalmente había tomado lo suyo. Había vengado a los Havisham casándose conmigo y consiguiendo la casa con la que su padre había soñado, la casa que creía que le habían robado a su familia. «Sí», confirmó Harrison en voz baja, «pero la verdad es que nadie robó nada. Gerald lo perdió todo por culpa de su ambición y su falta de honradez. Y Todd había heredado su resentimiento junto con una versión distorsionada de la historia». Beatriz se volvió hacia su padre. «¿Por qué has decidido contarlo todo ahora, después de tantos años de silencio?» Harrison se levantó y se acercó a su hija. «Porque ya no soportaba ver cómo te trataba como una propiedad, como algo que me había vivido. No eres un trofeo de la vieja guerra, Via. Eres mi hija, una persona independiente que merece respeto y amor. Y cuando Todd te dijo que te fueras de Amboe casa, supe que no podía seguir callada. Fue entonces cuando oyeron fuertes pasos en las escaleras. Todd bajaba las escaleras. Tenía la cara pálida y los ojos enrojecidos como de lágrimas no derramadas. En la mano llevaba una carpeta. «Lo he comprobado todo», dijo al entrar en la cocina. «No has mentido. El terreno te pertenece de verdad». Miró a Beatriz con una expresión compleja, una mezcla de ira, humillación y algo más que ella no pudo descifrar. «Tu padre te contó toda la historia, lo de mi padre y tu abuelo». Beatriz asintió. «Sí. ¿Qué te ha parecido?», preguntó Todd desafiante. «¿Crees que me casé contigo por venganza? ¿Que no te quería?».
Beatriz miró fijamente a su marido durante largo rato, intentando ver en él al Todd, del que se había enamorado una vez. «No creo que tú mismo sepas la respuesta a esa pregunta», dijo al fin. «Creo que te convenciste de que me querías, pero en realidad te encantaba la idea de que por fin habías ganado, de haber conseguido lo que creías que te pertenecía por derecho». Todd bajó los ojos, y Beatriz vio más verdad en aquel gesto que en cualquiera de sus palabras. «Mi padre», Todd empezó a hablar con voz ronca, «me habló mucho de las Havisham, de cómo le robaron la oportunidad de una vida mejor, de cómo lo humillaron convirtiéndolo en su criado después de todo lo que había pasado. Crecí escuchando esas historias. Se convirtieron en parte de mí. Cuando te conocí en la feria, al principio no me di cuenta de quién eras, pero cuando oí tu apellido, algo hizo clic en mi interior. Fue como si el destino mismo me hubiera dado una oportunidad». Dejó de hablar antes de terminar la frase. «¿Una oportunidad de venganza?», preguntó Beatriz en voz baja. Todd se encogió de hombros. «Tal vez. Al principio, sí, pero luego me encapriché de ti. No eras como me había imaginado a la hija de Havisham, ni arrogante, ni fría. Eras real, amable. Y pensé que tal vez podría dejar atrás el pasado. Pero no pudiste», dijo Harrison. Todd le dirigió una mirada penetrante. «¿Me diste esa oportunidad?», preguntó con amargura. «Desde el principio me viste como el hijo de Gerald, un enemigo de la familia. Me vendiste la casa pero te quedaste con las tierras, como si no confiaras en mí. Siempre vigilando, siempre esperando a que cometiera un desliz. Quería proteger a mi hija», respondió Harrison con firmeza. «¿De alguien como yo?». Todd sonrió con amargura. «Sí, supongo que tenías razón. Pensé que por fin había conseguido lo que pertenecía a mi familia. Creí que se había hecho justicia. Resulta que había estado viviendo en tus tierras todo este tiempo, en la casa que me dejaste comprar. Como si fuera una burla a mi padre, a todo lo que me había dicho». Beatriz se acercó a Todd, mirándolo directamente a los ojos. «No se trata del terreno ni de la casa, Todd. Se trata de la forma en que has llegado a tratarme, como una propiedad, como algo que vlogo con la casa. Dejaste de verme como una persona». Todd miró a su esposa, una sombra de comprensión parpadeando en sus ojos. «Y ya... No quería que pasara esto», dijo en voz baja. «Pero cada año me resultaba más difícil separarte de tu familia, de todo este asunto. Veía a tu padre como una amenaza, veía sus visitas como un intento de controlarnos, de controlarme». Se pasó una mano por el pelo, de repente parecía muy cansado. «Cuando dije que este era mi hogar, que me lo había ganado todo aquí, eso era importante para mí. Era importante sentir que había conseguido algo por mí misma, que había creado esta vida por mí misma, no que la había conseguido gracias a ti o a tu padre. La idea de que en realidad vivo en la tierra de Havisham, que incluso mi casa la compré gracias a ti, me está volviendo loca». Se hizo un gran silencio en la cocina. Las tres personas, unidas por una historia que se remontaba décadas en el pasado, se miraron, inseguras de qué decir a continuación. Beatriz sintió que todo en lo que había creído durante los últimos 4 años se desmoronaba. Su matrimonio parecía asentarse sobre la inestable base de viejos rencores, malentendidos y venganzas. Y la casa que creía suya había sido todo el tiempo un campo de batalla entre 2 hombres, 2 familias, 2 versiones de la misma historia. Tras la tumultuosa explicación, los 3 se sintieron desolados. Todd se había retirado al garaje diciendo que necesitaba estar solo. Harrison, en contra de sus planes iniciales, se quedó a pasar la noche. Su autobús hacía tiempo que se había marchado y se negaba en redondo a dejar a su hija en semejante situación. Beatriz preparó su cama en la habitación de invitados y se acostó en el dormitorio, pasando la noche sin su marido bajo el mismo techo por primera vez en 4 años de matrimonio. Permaneció despierta durante largo rato,
repasando los acontecimientos del día y la historia que le había contado su padre. Todo lo que parecía inmutable se había desmoronado. Su matrimonio, que creía fruto de un amor sincero, estaba manchado por años de rencillas entre las dos familias. El hogar que creía que Todd y ella habían compartido estaba manchado por el engaño y la manipulación de ambas partes. Y la propia Beatrice, que siempre se había enorgullecido de su independencia, descubrió que siempre había sido un peón en el juego de otros. Cuando los primeros rayos de sol atravesaron las cortinas, se despertó. Beatriz bajó cautelosamente a la cocina y encontró a su padre preparando café. ¿No puedes dormir?, le preguntó, sirviéndole una taza. Tengo demasiadas cosas en la cabeza, respondió ella, sentándose a la mesa. ¿Dónde está Todd? No lo he visto. Probablemente siga en el garaje. Bebieron su café en silencio sin atreverse a perturbar la frágil paz matinal. Finalmente Harrison habló. Bea, hoy me voy. El autobús sale a mediodía. Papá, pero... No, escucha, la interrumpió con suavidad. Entiendo que estés preocupada, pero esta es tu vida y la de Todd, y tienes que resolverlo por tu cuenta. Ya me he entrometido bastante. Beatriz miró a su padre con sentimientos encontrados. Por un lado, comprendía su lógica, pero, por otro, sentía una necesidad imperiosa de su apoyo ahora que todo se desmoronaba. ¿Qué hago, papá?, preguntó, sintiéndose de nuevo como una niña pequeña que busca el consejo de su padre. Harrison la cogió de la mano. Solo tú puedes responder a esa pregunta, hija, pero te diré una cosa. No dejes que el pasado determine tu futuro. Ni el pasado de Todd, ni el mío, ni nuestra historia familiar. Tienes tu propia vida y tienes derecho a decidir cómo va a ser. Pero ¿cómo puedo olvidar todo lo que he aprendido? ¿Cómo puedo confiar en Todd sabiendo que nuestro matrimonio podría haber sido parte de su plan de venganza? No digo que lo olvides. Harrison negó con la cabeza. Digo que tienes que decidir qué es más importante para ti, el pasado o el futuro. Todd cometió un error, quizá incluso te engañó deliberadamente, pero depende de ti decidir si puedes perdonarlo, si podéis construir algo nuevo juntos sobre las ruinas de lo viejo. ¿Y si no podemos?, preguntó Beatriz en voz baja. Entonces tendrás que encontrar la fuerza para empezar de nuevo, respondió Harrison con sencillez. Siempre te he dicho que eres más fuerte de lo que pareces, Bea. Ya es hora de que tú misma te lo creas. Oyeron el ruido de la puerta al abrirse. Todd entró con aspecto agotado, como si hubiera estado despierto toda la noche. Tenía la ropa arrugada y los ojos enrojecidos. Se detuvo en la puerta de la cocina, mirando a su mujer y a su suegro. «Buenos días», dijo con voz ronca. «Buenos días», contestó Harrison levantándose. «Creo que iré a hacer la maleta. Mi autobús sale a mediodía». Salió de la cocina, dejando solos a Beatriz y Todd. Hubo un silencio incómodo. «¿Un café?», preguntó Beatriz. Todd asintió y se sentó a la mesa. Beatriz le sirvió una taza, tratando de no encontrar su mirada. ¿Qué le dices a la persona a la que creías más cercana, pero de repente descubres que apenas la conoces? Llevo toda la noche pensando, dijo finalmente Todd, sobre nosotros, sobre tu padre, sobre mi padre, sobre toda la maldita historia. Beatriz escuchó en silencio, dándole la oportunidad de hablar. Me he dado cuenta de algo, continuó Todd, mirándose las manos. Toda mi vida he estado obsesionado por demostrar algo. Primero a mi padre, luego a todos los demás, después a tu familia. La idea de que los Havisham debían algo a los Everett se convirtió en parte de mi identidad. Y cuando te conocí, se detuvo, buscando palabras. Cuando me conociste, viste una oportunidad para vengarte, terminó Beatriz por él. No, sí, no lo sé. Todd negó con la cabeza. Al principio, tal vez ese fuera el pensamiento, pero luego, te quería de verdad, Beatriz. No era una actuación. Pero nunca me dijiste la verdad, observó ella.
ni sobre tu padre, ni sobre tu enemistad con mi familia, ni sobre lo que sabías de la tierra. ¿Cómo iba a hacerlo? Todd la miró. Hola, soy el hijo de un hombre que juró vengarse de tu familia y, por cierto, en parte se casó contigo por venganza. ¿Crees que tendríamos alguna oportunidad después de algo así? Beatriz sonrió descontenta. Probablemente no, pero al menos habría sido una base sincera en lugar de una mentira. No fue solo una mentira, dijo Todd con firmeza. Tal vez mis motivos fueran impuros para empezar, pero lo que hubo entre nosotros, todos esos momentos, todo ese amor, era real. Lo fue, asintió Beatriz en voz baja. Pero, ¿qué queda ahora? ¿Qué ha sido del Todd que me llevaba por los charcos, el que alababa mi trabajo con las flores? ¿Quién me dijo que me amaba, no solo que me poseía? Todd bajó la cabeza. No sé a dónde ha ido. Debo de haberme perdido en algún punto del camino. Quizá cuando me ascendieron y sentí el poder, o cuando tu padre empezó a interferir, o simplemente porque mi infancia me enseñó que la única forma de estar a salvo era controlar todo lo que me rodeaba. Beatriz miró atentamente a su marido. Por primera vez en mucho tiempo, no lo vio como un amenazador dueño de casa sin control sobre su cónyuge, sino como un ser humano, roto, confuso, intentando encontrar su camino. ¿Y ahora qué, Todd?, se preguntó. ¿Cómo seguimos con nuestras vidas sabiendo todo esto? Todd la miró, lleno de incertidumbre, una emoción que ella rara vez veía en él. No lo sé, pero sé que no puedo perderte. No así, no por los errores de mi padre o los míos propios. No se trata solo de los errores del pasado, dijo Beatriz suavemente. Se trata de cómo me ha tratado todos estos años, de cómo me has convertido poco a poco de una compañera igualitaria en una especie de sirvienta doméstica que debería estar agradecida de que le permitieras tener un bonito pasatiempo con flores. Todd se estremeció como si le doliera físicamente. No lo había visto, admitió. No me di cuenta de cómo te afectaban mis palabras y mis acciones. Pensé que solo estaba haciendo lo que un hombre debe hacer, proteger mi territorio, mantener a mi familia. Pero no soy un territorio, Todd. Soy una persona, con sueños, ambiciones, talentos. Y si no puedes ver y honrar eso, entonces... ¿Entonces qué? Se tensó, esperando la sentencia. Beatriz respiró hondo. Entonces tenemos que considerar si tiene sentido continuar. Todd se puso pálido. ¿Quieres divorciarte? No sé lo que quiero, respondió Beatriz con sinceridad. Lo único que sé es que no puedo volver a como estaban las cosas. No puedo volver a ser la esposa callada y obediente que teme decir lo que piensa para no enfadar a su marido. Todd la miró fijamente, como si la viera por primera vez. Nunca quise que me tuvieras miedo, dijo finalmente. Eso es lo último que quería. Pero eso es exactamente lo que ha ocurrido, objetó Beatriz en voz baja. Empecé a tener miedo de tu humor, de tus reacciones, de tus palabras. Todos los días me despertaba pensando en cómo podía evitar disgustarte. Todd se cubrió la cara con las manos. Cuando volvió a mirar a Beatriz, tenía lágrimas en los ojos. No quiero ser ese hombre, susurró. No quiero ser como mi padre. Toda mi vida he tenido miedo de convertirme en él. Y ahora, eso es exactamente lo que ha pasado. Beatriz sintió que algo se le apretaba en el pecho ante la sinceridad de sus palabras. Quizá no sea demasiado tarde para cambiar, dijo en voz baja. ¿De verdad lo crees?, preguntó Todd esperanzado. No lo sé, respondió Beatriz con sinceridad. Pero sí sé que si vamos a intentar salvar nuestro matrimonio, las cosas tienen que cambiar. Y lo primero que tiene que cambiar son los límites entre nosotros. Todd escuchó atentamente. ¿Qué límites? En primer lugar, mi tienda es mi territorio, mi negocio, mis decisiones, mi dinero. Ya no quiero oír que es un bonito hobby. Todd asintió. Y en segundo lugar,
Esta casa es nuestra para compartirla, no importa a nombre de quién esté en las escrituras o de quién sea el terreno. He invertido en ella tanto como tú, aunque no sea en dinero, y tengo la misma voz en todo lo que concierne a nuestra vida aquí. Estoy de acuerdo, dijo Todd en voz baja. En tercer lugar, prosiguió Beatrice, sintiendo que su confianza crecía con cada palabra. Quiero tener derecho a ver a mi padre sin tu permiso ni tu desaprobación. Él es mi familia, el único padre que me queda, y no voy a permitir que viejos rencores arruinen nuestra relación. Todd se tensó un poco, pero asintió. Ya veo. ¿Algo más? Sí. Beatrice lo miró directamente a los ojos. Quiero una relación de igual a igual. No una en la que tú seas el amo y yo la esposa agradecida. Quiero una relación en la que ambos nos respetemos, apoyemos nuestros sueños, crezcamos juntos. Y si no puedes darme eso, Todd, probablemente debería marcharme. Se hizo un gran silencio. Todd miró fijamente su taza de café, como si buscara en ella todas las respuestas. Nunca te había visto así, dijo por fin. Tan decidida. Quizás siempre lo he sido, replicó Beatrice. Solo dejé que lo cambiaras. Todd asintió lentamente. Tienes razón en todo, y estoy de acuerdo con tus condiciones. Pero no será fácil. No sé si podré cambiar de inmediato. No espero un cambio instantáneo, dijo Beatrice. Solo espero un deseo sincero de cambiar y la voluntad de trabajar en ello, juntos. Lo estoy, dijo Todd con seriedad. Si me das esta oportunidad, haré lo que sea para ser mejor. No por mí, ni por tu padre, sino por nosotros, por nuestro futuro. Beatrice sintió que el peso que le oprimía el pecho se aflojaba un poco. No estaba segura de creer completamente a Todd, pero podía ver la sinceridad en sus ojos. Y eso era un comienzo. En ese momento Harrison entró en la cocina con su bolsa de viaje. «Ya he hecho las maletas», dijo. «Beatrice, ¿me llevas a la estación de autobuses?» «Sí, papá», se levantó Beatrice, pero Todd la siguió de repente. «Harrison», dijo, dando un paso adelante. «Sé que hay mucha historia entre nosotros, pero me gustaría...» Dudó en las palabras. «Me gustaría disculparme por la forma en que me he comportado a lo largo de los años, por no haber sido capaz de olvidar rencores que ni siquiera eran míos». Harrison miró atentamente a su yerno. «Todd, ambos hemos cometido errores. Podría haber sido más abierto desde el principio, podría haberos contado a los dos toda la historia en lugar de intentar controlar la situación entre bastidores. Pero no se puede cambiar el pasado. Lo que importa es lo que hacemos ahora y lo que haremos después». Todd me tendió la mano. «Intentaré ser digno de tu hija, y si es posible, empezar de nuevo nuestra relación, sin mentiras ni viejos rencores». Harrison estrechó la mano tendida. «Lo haré con mucho gusto, Todd, por el bien de Beatrice y por el de los dos». La despedida en la estación de autobuses fue tranquila, pero ya no tan tensa como podría haber sido un día atrás. Mientras Beatrice abrazaba a su padre antes de que subiera al autobús, él le susurró al oído: «Recuerda, Bea, que siempre puedes volver a casa, pero estoy orgulloso de que hayas decidido intentar arreglar la tuya primero». Ella asintió, secándose las lágrimas. «Gracias, papá, por todo». Mientras veía alejarse el autobús, Beatrice sintió una extraña calma. Era como si la enorme ola que se había cernido sobre ella se hubiera desplomado por fin, y ahora podía empezar de nuevo, en la orilla despejada. Todd la esperaba en el coche. Cuando ella se sentó a su lado, él no arrancó el motor de inmediato. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó en voz baja. Beatrice se dio cuenta de que la pregunta se refería a algo más que a su movimiento físico. «A casa», respondió ella con firmeza. «Entonces nos ocuparemos de ello día a día». Todd asintió y arrancó el coche. Cuando salieron del aparcamiento de la estación de autobuses, Beatrice echó una última mirada al autobús que se marchaba y se llevaba a su padre.
No sabía lo que le esperaba, si Todd podría cambiar de verdad, si ella sería capaz de perdonar y olvidar todos los errores. Pero por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente libre. Era como si las viejas cadenas que la ataban hubieran caído por fin, y ahora podía ir a donde quisiera. Puede que siguiera eligiendo caminar junto a Todd, pero sería su elección, no el resultado del miedo o de un sentido del deber. La brisa primaveral entró por la ventanilla entreabierta del coche, trayendo el aroma de los árboles en flor. Beatrice inhaló profundamente, llenando sus pulmones con el aire fresco de nuevas posibilidades. Los tejados de Springfield asomaban en el horizonte, y entre ellos el tejado de su casa y la de Todd. Un hogar que ahora parecía un lugar diferente, con nuevas reglas, nuevos límites y tal vez un nuevo futuro. Beatrice no sabía qué le depararía ese futuro, pero, por primera vez en años, estaba dispuesta a afrontarlo con la cabeza alta y el corazón abierto. No como la esposa de Todd Everett o la hija de Harrison Havisham, sino como Beatrice, una persona que por fin había encontrado su propia voz y la fuerza para defender los límites de su pequeño pero importante mundo.